Hola iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi casa una vez más, que es su casa para el estudio bíblico de esta semana. Hoy, martes 10 de agosto del 2020. Esperando que usted se encuentre bien y que vaya avisándole a su vecino y a su amigo y a su amiga que hoy hay estudio bíblico. Todo lo demás se apaga. Empezamos nosotros hoy a estudiar la palabra del Señor. Así que espero que tenga su tacita de café también, que tenga por ahí su juguito, lo que tenga que tener. Hoy yo me voy, sencillamente me voy con un poquito de agua. Para mí eso es suficiente el día de hoy. Vamos saludando a todos los que se van conectando, como lo es Angie, como lo es Tita, Manuel. Vamos viendo a quienes más tengo por ahí. Tengo al primo Miguel, por ahí está. Saludos también para Elizabeth, que está por ahí cerca también. Veo a Gloricela conectada. Bendiciones para cada uno de ustedes. Esperando en Dios, como dije, que tengan excelente salud. Vamos también saludando a Carmín Alcoroso, mi esposa Dalma está por ahí también conectada. Veo también por ahí a Mario, veo a María también conectada. Vamos a ver quiénes más. Bendiciones, sí, es que se me hace difícil poder ver tantos nombrecitos por ahí cerca. Quizás mi esposa también me puede decir por allá a lo lejos quiénes están conectados. Vemos a Tommy Santiago, veo a Mario también, a Wichi veo por ahí, a Ángel Meléndez también conectados. Saludos para cada uno de ustedes. También veo a Camil Santos por ahí, sí, los veo por ahí conectados. Crisari también se está conectando en este momento. Bendiciones para ella, bendiciones para Wally y para toda la familia también. Gloria y Cheo también se están conectando por ahí. Saludos para todos. Déjenme dar algunos anuncios importantes que ya algunos de ustedes ya tienen conocimiento, pero otros quizás no, o simplemente le estamos repasando lo que es los anuncios que tenemos pendientes. Saludos también para Andrés Díaz, que está conectado, y para Noelia Rosario también está conectada. Recuerden que todos los jueves a las 7 de la noche tenemos círculo de oración presencial, donde nos reunimos para, primero estudiamos la palabra. Estamos leyendo el libro de Samuel. Comenzamos la semana pasada con el primer capítulo de Primera de Samuel. Ya esta semana vamos para el capítulo 2 y seguimos ahí estudiando y vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene durante estas próximas semanas en el estudio de la palabra. También tenemos un poco de adoración y oramos pues por las peticiones que se traen al momento y también por las que nos hacen llegar a través de la página o a través del cofre de oración. Le invitamos a todos los que tengan la oportunidad de hacer acto presencial en el círculo de oración. Sé que será de gran bendición para cada uno de ustedes que lleguen allí. También les recuerdo que los viernes a las 7 de la noche los jóvenes se reúnen para su acostumbrado estudio bíblico y para su capacitación y compañerismo. Teníamos como plan para este próximo sábado tener una bicicletada que pudiéramos salir desde las facilidades del templo hasta el área de las 80, allí en el Palmar de las 80, pero con este repunte de lo que es el COVID, queremos buscar más seguridad para nuestra iglesia, buscar más seguridad para nuestros jóvenes, y vamos a posponerlo hasta que esto se alivie un poco y le prometemos que tanto el hermano Manuel, el hermano Lilo, que están organizando esta actividad, la volveremos a planificar y pronto, siempre buscando la seguridad. Mira, agradecemos que Elsa se acaba de conectar, había tenido problemas con su página y qué bueno, Elsa, que estás conectada. Saludos para ti, para tu esposo Mebe. Ahora la página no dice Elsa Suárez, ahora dice Elsie Mebe. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar lo que es el estudio de esta semana del libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Hoy vamos para el capítulo 3. Oramos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, la gloria y la honra siempre es tuya, solamente a ti te pertenece. Hoy, Señor, nos acercamos ante ti para primeramente agradecerte esta oportunidad que podamos, Señor, unirnos a través de esta plataforma social para el estudio y capacitación de la palabra. Que este momento, Señor, sea uno de refrigerio. Te rogamos el perdón sobre nuestros pecados
y ayúdanos a caminar en tu voluntad. Te agradezco, Señor, por tu cuidado para con nosotros, para con nuestra isla. Presentamos a los enfermos, los necesitados. Señor, te ruego en este momento que me des la capacidad de poder transmitir el conocimiento que me ha brindado, poder ser, Señor, ese vocero que lleva este mensaje, este altoparlante que habla, Señor, tu palabra, y que lo pueda hacer, Señor, con unción de lo alto, con sabiduría tuya y sobre todo con poder. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queremos en este hermoso día, pues darle gracias a Dios por mi hermanita Carmín. Mi hermanita Carmín está de celebración el día de hoy, pues está Carmín de cumpleaños, está ahí celebrando sus dulces. No los digo porque sé que me voy a meter en problemas, pero muchas bendiciones para mi hermanita Carmín, que Dios me le brinde mucha salud, fortaleza y bienestar, que Dios me la cuide muchísimo. Bueno, si usted ha perdido alguno de los estudios, como siempre le digo, lo puede ver a través de esta plataforma. Entre allí a lo que es la Iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas, y allí encontrará la serie de estudios y sermones que se han brindado. También, si acaso tiene la oportunidad y llega hasta nuestro canal de YouTube, allí encontrará la mayoría de los estudios y de los sermones que nosotros en la iglesia pues estamos dando y estamos ministrando. Bueno, ¿qué les cuento? La semana pasada pues tuvimos la oportunidad de terminar el tercer estudio del segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, esa carta a los filipenses. El tema que desarrollamos la semana pasada, saludos Marily, qué bueno verte conectado una vez más. El tema que hablamos la semana pasada fue sobre Timoteo y Epafrodito como modelos, porque recuerden que casi toda esta carta, esta epístola, pues va dirigida a lo que es el modelaje del creyente. Y dentro de los temas que hablamos la semana pasada, hablamos sobre Timoteo, y nos dimos a la tarea de resumir la vida de Timoteo, y hablamos un poco de quiénes eran sus padres, que era de madre judía, de padre griego. Hablamos del nombre de su madre y de su abuela. El nombre del padre no aparece reflejado. Hablamos no tan solo de este joven como quiénes eran los padres, sino también hablamos de lo que es la reputación o el testimonio que tenía este joven al la comunidad hablar positivamente de este joven y dar buen testimonio de él. También hablamos de cómo Timoteo participó en el ministerio del Evangelio, en el ministerio del apóstol Pablo, y también en cuanto a su rol y su propio ministerio en Cristo Jesús. Hablamos también de lo que significaba Timoteo para el apóstol Pablo, entre muchas cosas más, que él hablaba de que era un joven fiel, de buen testimonio, de una fe no fingida y demás. También hablamos un poco sobre Epafrodito, ya que en el caso de Epafrodito no hay mucho que podamos nosotros estudiar, solamente pues podemos encontrar mucho material con respecto a lo que es lo leído en este pasado capítulo 2. De él conocemos pues muy poco, pero es bien rico lo que se conoce. Por ejemplo, que era el pastor de la iglesia de Filipo, que trabajó como colaborador del ministerio del apóstol Pablo, de que la iglesia lo envió a Roma para cuidar y proveer las necesidades que Pablo tenía, y que allí en Roma él enfermó de gravedad, casi de muerte, y que ya recuperado, cuando la iglesia se entera que él está enfermo, que la iglesia cae en tristeza. También vemos cómo él tiene una recaída al ver a la iglesia en tristeza. ¿Sabe? El pastor se entristece al ver la iglesia entristecida por el pastor, y cómo Pablo trata de enviarlo lo antes posible para que pues la iglesia no tenga tanto sufrimiento y pueda disfrutar el pastor. Y entre las cosas que también hablamos pues es de el cuidado y el servicio pastoral, cómo el pastor ama a la iglesia y cómo la iglesia ama al pastor, entre muchas otras cosas más que hablamos la semana pasada en el capítulo 2, esta tercera parte.
Hoy vamos a comenzar, y veo que se conectó mi amado hermano Edison. Saludo para Edison, y la veo a Carmen que se acaba de conectar. Un fuerte abrazo, Carmen, y felicidades para ti. Hoy comenzamos el capítulo 3. Vamos a tener varios capítulos, varias partes para poder discutirlo poquito a poquito y sacar bastante lo que es ese material de estudio que es muy rico en información. Hoy pues voy a hablar bajo el tema, mire este tema: alégrate, guárdate, deja todo en el pasado como pérdida. Alégrate, guárdate, deja el pasado como pérdida. Así que si usted tiene el capítulo 3 del libro de Filipenses, nos ponemos en pie, pero vamos a leerlo capítulo 3, verso 1, y vamos a leer hasta el verso 11. Aunque no vamos a estar estudiando toda esa porción, vamos a estar llegando como hasta el 8, pero vamos a leer hasta el 11. Así que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Así, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Damos gracias a Dios por su santa y bendita palabra. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Aunque cuando comenzamos la lectura, una de las cosas que vemos es como si el apóstol Pablo estuviese ya despidiéndose en la carta, como si él estuviese cerrando ya esta epístola, pero aunque muchos piensan que ya la estaba terminando, no es así. Estamos en pleno medio de la misma epístola. Es posible, como piensan algunos de los escritores, que Pablo ya pensaba despedirse, pero y como siempre en agradecimiento, pero hay un momento donde el Espíritu lo lleva a seguir hablando un poco más y eso me recordaba de que en ocasiones nosotros los pastores ya tenemos un bosquejo de lo que el Señor quiere que nosotros le hablemos a la iglesia, y de momento ya pensamos que estamos terminando ya el bosquejo, pero el Espíritu te lleva a que no, todavía hay algo que hay que seguir hablando, y es prácticamente lo que se ve en esta lectura, como si él fuera a terminar, pero no, todavía no has terminado el trabajo, no estés agradeciendo para cortar, todavía hay mucho que poder decir. Y Pablo continúa entonces hablando a la iglesia de Filipos. Pues vamos a meditar en este primer verso, porque la verdad que está bien interesante. Mira que sale y dice en ese primer verso, cuando él dice: por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Es bien interesante que aquí la palabra gozaos lo que está diciendo o representando es alégrese, pero con una alegría, aunque suene una redundancia, pero es con una alegría alegre, en extrema. ¿Sabes? No
No, es un gozo, una alegría, un júbilo. Es una experiencia máxima de alegría. Y a él le dice, gozaos en el Señor. Pablo le dice a esta iglesia, a este cuerpo de creyentes, le está diciendo, gozaos, gozaos. Para muchos intérpretes de las Sagradas Escrituras, ellos piensan que esta frase que dice gozaos en el Señor no es una sugerencia que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia, sino más bien es un mandato lo que le está dando a la iglesia. Iglesia, usted tiene que gozarse. Usted tiene el deber de estar alegre. Pablo en esta carta, cuando nosotros la meditamos, tú te das cuenta de que él hace referencia a 3 personas. Entre esas 3 personas está él mismo. Él habla del modelo a seguir que es de él, el de Pablo. Habla de otra persona que es Timoteo. Del otro que está hablando es de Epafrodito. Y estos 3 hombres de los cuales él está hablando, que es de él mismo, de Timoteo y de Epafrodito, son 3 hombres que tenían el mismo sentir de Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice, tengan vosotros este mismo sentir. Entonces, eran 3 hombres que tenían el mismo sentir de Jesucristo. Fueron 3 hombres que fueron capaces de alegrarse. Fueron 3 hombres que tuvieron la capacidad de gozarse en el Señor, incluso en la cárcel, padecimiento, enfermedades, tanto porque todos ellos la pasaron. Tanto Epafrodito estuvo enfermo de muerte, Timoteo tenía un problema estomacal y Pablo había pasado por un sinnúmero de situaciones, y podemos ver que no importaba cuál fuera la situación en la cual ellos estuviesen enfrentando, una cosa era segura: tenían gozo, tenían alegría. Y Pablo manda a la iglesia de Filipo, pero parece que es un mandato a todos nosotros los creyentes, que nosotros debemos de tener ese sentir de nosotros poder gozarnos, alegrarnos en Cristo Jesús. Oiga, para mí es bien interesante verlo. Para mí es bien interesante ver este mandato de alegrarnos en el Señor. Porque Pablo va dirigido esta carta a los filipenses. Y yo digo que es interesante porque Pablo, cuando le escribe esta carta a la iglesia de los filipenses, a la iglesia de Filipo, aunque suene raro lo que te digo, va directo a los cristianos. Va directo a esas personas que son creyentes, aquellos que han abierto su boca para recibir a Cristo, para confesar a Cristo Jesús. Y le habla a una iglesia que, porque ha abierto su boca, es una iglesia que tiene una relación espiritual con Dios por medio de Jesucristo. Y nosotros habíamos hablado anteriormente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su único y exclusivo Salvador, el Espíritu Santo mora en esa persona, y eso ya lo conocemos de antemano. Y que una vez el Espíritu Santo mora en la vida de esa persona, ¿qué viene a morar en ti? El amor de Dios. Verdaderamente lo primero que mora en ti al depositar el Espíritu Santo, ese primer fruto que vas a ver, es el amor. Porque al recibir el Espíritu Santo comenzamos a amar a Dios y amar al prójimo. El primer fruto que aparece es el amor. Y luego, si nosotros analizamos lo que son los dones del Espíritu, el primer don que usted tiene es el amor, pero el segundo que usted tiene es el de gozo. Es el segundo don que usted tiene, el segundo fruto es el de gozarse. Es el de gozarse. Así que eso debe ser algo prácticamente como un don que ya nosotros tenemos. Si usted es creyente en Cristo Jesús, usted va a tener el primer don, que es el amor, porque Cristo mora en usted. Porque Dios es amor, Dios mora en usted. Pero el segundo es el gozo. Allí en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, nos habla de
nos habla precisamente de lo que es ese gozo, de esa alegría, como el segundo o uno de los dones, uno de los frutos que tenemos. Primero amor y después gozo. Así que, hermano, el gozo debe existir en todo creyente. Sin lugar a duda, la alegría debe ser parte de la vida de todo creyente. Esta alegría que habla el apóstol Pablo no debe ser una alegría fingida, sino que es una alegría profunda, una alegría que nace de lo más profundo del interior del creyente. Una alegría que no necesita ningún complemento, una alegría que no necesita ninguna condición externa. No es una alegría que necesita emociones para ser reflejada. Es una alegría que nace de la misma esencia de Cristo Jesús que mora en el corazón del creyente. El cristiano, mi amado hermano, el cristiano tiene que demostrar, tiene que reflejar el gozo y la alegría, porque el Señor es amor y qué alegría poder tener a Cristo Jesús en el corazón. En lo personal, y esto es muy mío, pero yo no puedo entender cómo hay personas que llevan años en el Evangelio y su vida es una de amargura. No lo puedo entender. Y posiblemente suena hasta jocoso, pero yo digo que hay personas en el Evangelio que todas las mañanas, en vez de darle gracias a Dios por un día más, lo primero que hacen es chuparse un limón. Y viven amargados todo el bendito día. Sin alegría, sin gozo, todo le molesta, todo le irrita. Nunca ven el vaso medio lleno, siempre lo ven medio vacío. Y todo es una quejabanza y no hay alegría. Mire, usted los ve llegando a la iglesia y los ve con una tristeza constante. Y cuando le pregunta si está pasando por algo, no, está todo bien. Y yo me pregunto, ¿dónde está el gozo y la alegría? Mire, si hay alguien de quien yo me gozo, es del hermano Pablo. Sí, el hermano Pablo Ortiz, de él voy a hablar en este momento, para que usted tenga una idea. Mire, la actitud del hermano Pablo Ortiz, es una relación con Dios de alegría, gozo y bombay. Porque usted que ha conocido al hermano Pablo puede dar testimonio de eso. Y para los que no lo conocen, yo lo describo. Mire, el hermano Pablo, no importa las vicisitudes que pueda estar pasando en su casa, en su trabajo, con su esposa, con sus hijos, le voy a decir, el hermano Pablo, no importa las situaciones, y lo he visto y he podido estar al lado de él en los momentos más difíciles que usted se puede imaginar. Y el hermano Pablo nunca pierde ese gozo. No sé cómo lo hace, pero es algo tan maravilloso que Dios hace en este varón, que no importando las vicisitudes, él siempre tiene un chiste, él siempre tiene una alegría, él siempre tiene... Mire, para que usted tenga una idea, y yo lo voy a retar a usted, si usted ha experimentado esto, que yo le voy a contar ahora, usted puede decir, yo soy uno. El hermano Pablo, en ocasiones, semanalmente, lo hace semanalmente, depende del día y el tiempo que él tiene, él se da la tarea de llamar por teléfono a algunos hermanos de la iglesia. Por ejemplo, llama al hermano Junior, llama al hermano Ramón, puede llamarme a mí, puede llamar a Manuel, puede llamar, y está llamando así a las personas y comienza a hablarle cómo te ha ido, cómo esto, y en un momento dado él suelta una carcajada, él suelta una chiste, él suelta una ocurrencia para poder sacarte, aunque sea una sonrisa o un poco de alegría, y cuando te echas a reír dice, he completado ya he hecho mi trabajo, te hice reír, que tengas excelente día, Dios te bendiga, y me engancha. Pero una de las cosas que Pablo hace es buscar dar alegría también, porque hermano, es gozoso estar en el Señor. La vida del cristiano debe ser una de alegría, nunca de tristeza. Yo creo que debe ser una experiencia maravillosa la que usted se está perdiendo si usted está amargado. Usted necesita tener a Cristo Jesús en su corazón. Usted necesita esa alegría, ese gozo, ese júbilo
¿Qué existe aquí adentro? Experiméntelo, experiméntelo, así como lo experimenta mi hermano Pablo Ortiz. El apóstol Pablo continúa en esta lectura y en ese mismo verso que acabamos de leer, él dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. En otras palabras, le está diciendo: a mí no me molesta tener que estar diciendo las cosas una y otra vez, a mí no me molesta. Y yo sé que a ustedes tampoco les molesta. A usted le gusta que estemos en conversación, es lo que decía. Fíjese, a diferencia de las cartas que el apóstol Pablo tuvo que escribirle a la iglesia de Corintios, y a diferencia de la carta que tuvo que escribirle a los Gálatas, que de por sí eran cartas, eran muy drásticas, eran severas, eran muy regañonas. Había una carga encima del apóstol Pablo cuando le escribía esas cartas allí a las iglesias de Corintio y a la iglesia de Corintio y a la iglesia de Gálatas. Pero a diferencia de esas, con el caso de Filipo, no era así. Pablo no tenía ninguna carga en su corazón. Al contrario, lo que había era agradecimiento, lo que había era alegría y gozo, y que no había ningún tipo de esa pesar el tener que decirle una y otra vez y hablar lo mismo a la iglesia. Esta iglesia, a diferencia de Corintios, Gálatas y de otras más, se considera que era una iglesia muy madura. Y Pablo se gozaba el poder dialogar, escribir, el poder enviar sus mensajes, aunque lo estuviera repitiendo una y otra vez. Y ese diálogo a Pablo le gustaba. Y digo diálogo porque así tenemos que mirar lo que allí pasaba, aunque era una carta, era un diálogo que ellos tenían. Ellos enviaban información a través de Epafrodito, o estaban enviando información a través de Timoteo o de alguno de los recursos, y a través de cartas. Era un diálogo que había con intermediarios, pero él se lo gozaba. Y Pablo, por ser esta una iglesia madura, le encantaba lo que era tocar, aunque fueran los mismos temas una y otra vez, y a la iglesia le gustaba tener ese tipo de conversación. Oiga, yo le pregunto a usted, yo te pregunto a ti, ¿viene a tu mente acaso alguna persona con la cual tú te gozas hablando? Porque todos en nuestro caminar cristiano tenemos una persona con la cual nos encanta tener grandes conversaciones con respecto al evangelio, a nuestra relación con Dios, y gozarse en esa plática. Mire, en lo personal, a mí me encanta hablar mucho con el hermano Tomás. Me encanta hablar mucho con el hermano Tomás porque cuando tocamos ciertos temas nos apasionamos, nos emocionamos en ciertos temas, y lo considero un hombre maduro en la fe. Es un hombre que recibe el consejo, pero también tiene la capacidad de poder aconsejar. Tenemos pasiones similares, intereses muy parecidos, y pasión por la palabra del Señor, y es grato cuando tú tienes una persona a la cual no importa si tienes que repetir lo mismo una y otra vez, siempre es gratificante, ya que de esas conversaciones uno crece, hay experiencia cuando uno habla de tantas cosas en el evangelio. Sigamos un poquito hacia adelante. Lo próximo que habla el apóstol en esta carta, en el tercer capítulo, es de el proceso de conversión de Pablo. Un proceso que de por sí fue tremendo, y cómo él fue dejando todo el pasado atrás. Pero déjeme corregir algo. Yo creo que más que un proceso de conversión, sería un proceso de santificación. Porque no creo que la conversión sea un proceso. O te conviertes o no te conviertes. Ese proceso de justificación es en el momento, es instantáneo. El proceso de santificación sí es uno que va pasando día a día. Y Pablo tiene un proceso de santificación
que es tremendo el testimonio que él da. Comenzando, vamos a analizar desde el verso 2 en adelante. Mire, dice, como consejo del apóstol Pablo a esta iglesia, le dice en el verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo comienza esta sección haciéndole una invitación a que se guarde. Pero cuando está diciendo que se guarde, no es a que se escondan, es a que tengan cuidado, es a que estén vigilantes, a que estén prestos, a que estén dispuestos a defenderse de. Y alguien dirá, ¿pero defenderse de quién, pastor? Bueno, aquí el apóstol bien narra 3 grupos de los cuales tienen que defenderse. Aunque menciona 3 grupos, algunos pensamos que era un solo grupo con 3 cualidades. Por ejemplo, dice que se guarde de los perros, de los malos obreros y de los que mutilan la carne, el cuerpo. ¿Quiénes eran estos? Pues vamos a definir cada uno de ellos. Primero dice que se guarde de los perros. Aquí no está diciendo guárdate de los perros porque te muerden. No está hablando, ni siquiera está hablando específicamente literal de perros. En la cultura, o en la escritura, mejor dicho, podemos ver que en repetidas ocasiones los judíos se referían a los gentiles como perros. Era una forma despectiva que los judíos se referían a los gentiles como perros, pues porque eran una mezcla de judíos con gentiles y con otras culturas, razas, y no eran judíos puros, y al no ser judíos puros, ellos le llamaban perros. ¿Por qué le llamaban perros? ¿Por qué ese tipo de animal? Es que los perros, a diferencia de lo que es nuestra cultura, que nosotros dejamos que los perros entren en nuestras casas, que los perros se nos sienten encima, que para muchos consideran a los perros como parte de la familia, en el Oriente no es de esa forma. En el Oriente los perros eran catalogados como inmundos. Eran perros que no eran mascotas, sino que vivían como deambulantes, vivían de la carroña, vivían de los desechos, eran animales sucios y, como bien dije, eran animales inmundos para esa cultura. Y Pablo en esta ocasión le dice, cuídense de los perros. Pero es interesante que Pablo no está hablando de los gentiles. Pablo se está refiriendo a judíos. Y a judíos le está diciendo, cuídense de los perros. Pero Pablo le llama perro a los mismos judíos. ¿Y por qué Pablo le está diciendo a los mismos judíos? Bueno, lo que pasa era que Pablo se estaba refiriendo a un grupo de judíos en específico. Eran a judíos, en especial los judaizantes. ¿Qué es eso, pastor? Eran judíos que querían llevar a los cristianos a judaizarse primero, antes de recibir a Cristo Jesús. Que querían que pasaran por todo lo que era el protocolo de la ley, la práctica de la ley, hacerse judíos, el proceso de circuncisión y todo lo demás, para entonces así poder ser creyentes. Y él, refiriéndose a este grupo de judíos que buscaba que se judaizara todo el mundo, le llamaba perros, de esa forma despectiva. Aquellos falsos maestros que llevaban una mala intención, que eran malos maestros, que eran carroñeros, que eran sucios, a esos les llama perros. ¿De quiénes eran los segundos que se tenían que cuidar? Pablo le decía, cuídense de los malos obreros. Cuídense de los malos obreros. Estas eran personas que se hacían pasar por personas de bien. Que eran personas que se hacían pasar por personas que estaban llevando la verdadera palabra de Dios. Que eran
se hacían pasar como obreros en el evangelio o en el ministerio. Ese era otro grupo que la realidad era que abusaban de parte de aquella iglesia de Filipo. No eran personas honestas, eran personas que se catalogaban impostores del evangelio. Y tercero, dice que se guarden de los que mutilan el cuerpo. ¿A qué se estaba refiriendo cuando dice cuídate de los que mutilan el cuerpo? Se estaba refiriendo a aquellos legalistas. Aparte de los primeros esos judíos judaizantes que estábamos hablando al principio de Pedro. Aquellos que estaban intentando obligar a los cristianos a cumplir con la ley de Moisés para así obtener la salvación y para poder vivir una vida en santidad. Si usted quería ser cristiano, usted primero tenía que hacerse judío y después entonces recibir a Cristo Jesús para poder ser salvo. Esa era la práctica de aquellas personas. Ellos lo que querían era que la persona se circuncidara. Por eso es que le dicen los que mutilan el cuerpo, los que mutilan la carne. Tenías que circuncidarse, mutilarte primero para entonces ser un candidato a la salvación. Así que por eso dice, cuídate de los que mutilan la carne. Es decir, este grupo de personas decía, cumple la ley, acepta a Cristo Jesús y serás salvo. Y eso es un disparate. Oiga, eso no es el mensaje del evangelio. ¿Por qué no es el mensaje del evangelio? Porque, hermanos, el mensaje del evangelio es gracia. No se trata de lo que yo haga, sino de lo que aquel hizo ya por mí. De eso es lo que se trata. Así que él le dice, guárdate de estas personas. Guárdate de estos perros, guárdate de estos malos obreros. Guárdate de los que mutilan la carne. Guárdate de todo eso. Ese fue el conflicto que tuvo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. Ese fue el conflicto. Allá en el libro de Gálatas, capítulo 2, se refleja esa controversia que hubo. Tanto así esa controversia fue tan grande que tuvieron que ir inclusive a arreglar el asunto en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén. Porque Pedro era uno de los que apoyaba de que había que circuncidarse para poder recibir a Cristo Jesús y ser salvo. Y Pablo le dice, tú estás equivocado. Pedro, tú estás equivocado. Y tuvieron que ir a arreglar ese asunto. Usted quiere más información, puede buscarlo en el libro de Gálatas capítulo 2 y allí le da toda esa información de esa controversia que hubo entre Pablo y entre Pedro por el problema de la mutilación de la carne. Yo sé que algunos dirán, pastor, pero yo recuerdo que la semana pasada, usted hablando de Timoteo, usted dijo que Pablo tuvo que mandar a Timoteo a circuncidar. Pues entonces, ¿y ese caso? Bueno, sí, Pablo mandó a Timoteo a circuncidar, eso es cierto, pero no con el propósito de salvación, sino para que Timoteo tuviese los requisitos necesarios para poder entrar dentro de una sinagoga. Recordemos que el ministerio de Pablo era llegar a un pueblo y a ese pueblo llegar rápido a la sinagoga y allí presentar a Cristo Jesús como Salvador. Y nadie podía entrar a una sinagoga si no era judío, si no era un prosélito, aunque fuera así. Y entonces pues este joven fue circuncidado para que pudiera entrar, pero no con el propósito de lo que era la salvación. Inclusive, cuando nosotros miramos en el capítulo 2 de Gálatas, dice el capítulo 2, verso 3, ni aún a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ni Tito fue obligado a circuncidarse. Ni él fue obligado. ¿Por qué?
porque se circuncidó con el propósito de entrar a la sinagoga, no con el propósito de la salvación. Y allí había un grupo de personas que estaba diciendo, circuncídate, circuncídate para que entonces sea del pacto, para que entres en el pacto de Abraham y así tú puedas ser de los elegidos para la salvación. No, no, no. Eso no es el mensaje que estaba llevando. Iglesia, hoy yo te digo, guárdate. Iglesia, guárdate. Amigo y amiga que me estás escuchando ahí a través de esta plataforma, yo te digo en el día de hoy, guárdate. Guárdate de este tipo de personas. Guárdate de estos perros. Guárdate de estos malos obreros. Guárdate de los que mutilan el cuerpo. Guárdate de estas personas que solamente buscan sus propios intereses. De estos falsos maestros que llegan con malas intenciones. Estos malos maestros, carroñeros, sucios, oportunistas, que buscan solamente la oportunidad de engañarte para un beneficio propio de ellos. Guárdate, hermano, guárdate. Guárdate de personas que dicen ser obreros del reino y no lo son. Son obreros de sus propios intereses y son obreros del ministerio de la oscuridad de las tinieblas. Guárdate, iglesia. Guárdate, mi amado amigo y hermano, de personas que te llaman a la práctica de las cosas de la ley. Que te dicen no puedes comer de esto, no puedes comer de lo otro, tienes que guardar este día, tienes que hacer estas ceremonias y demás. Guárdate de eso. Porque eso no es el evangelio. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en su primera carta toca este tema. Él toca este tema que yo le estoy diciendo a usted. ¿Y qué es lo que le dice Pablo al joven Timoteo? Le dice en el 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en este tiempo, le dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Apostatar es cambiarla, negar la fe, tergiversarla. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus. Gente que se apartará de la fe, del camino correcto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos son los perros. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ahí están los malos obreros, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esos son los que mutilan el cuerpo. Sí, hermanos, vendrán tiempos que vamos a experimentar como lo experimentó la iglesia de Filipo. Y por eso nos dice la Escritura y nos enseña, yo te digo, guárdate, iglesia, guárdate. Aprendamos de la palabra, aprendamos del evangelio y caminemos en la palabra. Sigue Pablo diciendo en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con nosotros somos la circuncisión? Bueno, él lo aclara, esta porción en el capítulo 6, ya al terminar la carta de los Gálatas. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, está pasando por esta situación y él escribe en el capítulo 6, verso 2, estas palabras, las comparto con usted. Él dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es circuncidado a mí,
y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino nuestra nueva creación. ¿Saben? La circuncisión te hacía parte del pueblo escogido de Dios. Te hacía parte de lo que era judío. Muchos se llaman prosélitos, eran seguidores de la iglesia, de lo que era esa práctica judía, del pueblo judío. Pero para eso tenían que circuncidarse y entraban dentro de lo que se conoce como el pacto abrahámico. Ese pacto que era pueblo de Dios. Pues para tú entrar en ese pacto tenía que ser a través de la circuncisión. Pero ahora nosotros no necesitamos ningún pacto de circuncisión. Nosotros no tenemos que mutilar la carne. Nosotros simplemente aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y somos adoptados hijos de Dios. No necesitamos la mutilación de la carne, sino que ya la carne de Cristo fue mutilada en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna. Es lo único que se necesita en este momento. Ahora Pablo dice, mi confianza no está en la carne, no está en lo que yo puedo hacer, sino mi confianza está en el Espíritu, mi confianza está en la fe del Hijo del Hombre, en la fe del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la fe que Pablo está hablando allí. No se trata de lo que yo haya hecho, no se trata de la ley, no se trata de la mutilación de la carne, se trata de lo que Cristo hizo. Cuando él dice no teniendo confianza en la carne, se está refiriendo a no tener confianza, que no tiene confianza en los esfuerzos del hombre. Todo lo que el hombre puede hacer por sus propios esfuerzos. Porque, hermano, de eso se trata la gracia. La gracia se trata del regalo de Dios, no de los esfuerzos o las cosas que usted puede hacer, sino de lo que Él ya hizo. Una cosa que nosotros debemos también entender un poquito de historia con respecto a esto, para poder comprenderlo, es que estos legalistas que Pablo está hablando de, que les llama perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo, esta gente era mala. Oiga, esta gente era bien, pero bien mala. Estos legalistas, falsos maestros, se daban a la tarea de seguir al apóstol Pablo en todo el ministerio de Pablo. Si Pablo iba para un sector, allí le acompañaban, allí llegaban. No que iban con Pablo, sino que iban detrás de Pablo. ¿Y qué es lo que hacía? Luego que Pablo daba esos viajes misioneros, esos falsos maestros, estos perros, llegaban allí para poder dañar el trabajo que hacía el apóstol Pablo. Según el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 1 en adelante, nos hace ver, y usted lo puede tener como asignación para leer, que después que Pablo iba y llegaba a aquel lugar, llegaban estos hombres y se encontraban con aquellos que habían recibido a Cristo Jesús, con los creyentes de aquel lugar, y les decían que era lógico que el apóstol Pablo predicase que no había que tener confianza en los esfuerzos humanos, porque él no tenía ningunos antecedentes adecuados en lo que era el judaísmo. Pero ¿quién es Pablo? Pablo dice que eso no es necesario, pues seguro él no tiene antecedentes, él no conoce lo que es el judaísmo, él ni siquiera tiene los requisitos para ser judío. Estos hombres acusaban a Pablo de predicar en ignorancia y que no estaba a la altura de los requisitos de la ley. Pero Pablo no se quedaba callado. Pablo también se enteraba de todo lo que decían. Y en un momento dado, él dice allí en el verso 4 del capítulo 3 de Filipenses, él dice, para esos que pueden decir que no tengo el expertise o los requisitos, aunque yo sí tengo de qué gloriarme, aunque yo sí tengo también de qué confiar en la carne. Es como si el apóstol Pablo dijera, ustedes quieren ver mi expertise, ustedes quieren ver mis credenciales judías, porque si yo tengo de qué gloriarme, yo sí tengo de qué puedo decirle a aquellos que me acusan de algo que no es. Y ahí entonces empieza a hacer una lista en el verso 5. Él dice, ustedes quieren ver mi expertise,
¿Ustedes quieren ver mis credenciales? Pues yo se las digo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreo. Y en cuanto a la ley, ustedes no se imaginan, yo soy fariseo. En cuanto al celo, yo perseguí a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es de la ley, yo soy irreprensible. Credenciales nada más tenía. ¿Qué clases credenciales tenía? Si yo tengo de qué gloriarme, mire, aquí yo tengo el perdí. ¿Ustedes quieren ver que yo soy judío? Circuncidado al 8º día, se lo leo de nuevo, del linaje de Israel, no de cualquier otro linaje, de Israel y de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, no soy cualquiera. Yo tengo mis estudios, yo tengo mi puesto, yo soy fariseo. Y en cuanto al celo, imagínate si celaba, que celaba la iglesia, que celaba la ley y perseguía a la iglesia. Y no había nadie que dijera algo despectivo en cuanto a la ley del apóstol Pablo. Pero él termina diciendo esto. Pero todo esto de circuncidado, del linaje, de la tribu y de todo eso, yo lo doy por basura. Si yo tuviera de qué gloriarme, de eso, y sin embargo yo eso lo tengo por basura. Él le decía, yo al igual que ustedes, decía él, pensé que eso era importante en mi vida. Yo pensé que eso me salvaba. Yo pensé que eso me llevaba a una buena relación con Dios. Pero qué equivocado yo estaba. Porque cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo Jesús. Todo lo demás lo dejo por pérdida. Todo fue una transición. Todo fue una transición de esa santificación, dejando todo a un lado. Todo lo que para los demás era importante. Todo lo que era guardar la ley, todo lo que era la obra del hombre, todo lo que tenía que ver con qué hacía el hombre para poder salvarse. Él era bueno en eso y sin embargo lo dejó a un lado y lo dejó como pérdida. Hermano, todo lo que nosotros hagamos para poder salvarnos no tiene ningún mérito. Todo lo que nosotros hagamos para poder nosotros buscar una mejor relación con Dios por nuestra propia cuenta no tiene ningún mérito. Todo se trata de lo que Cristo hizo por amor a nosotros. La ley tuvo su tiempo, tuvo su propósito y ella anunciaba dos cosas. La ley anunciaba que tú no puedes hacer nada para ganar salvación, que todo se trata de Cristo. La ley anuncia que necesitábamos a Cristo para ser salvos. No tengo tiempo para más, vamos a dejarlo hasta ahí. La semana que viene continuamos con el estudio. Algunos sé que preguntarán, pastor, ¿qué pasó hoy con 3 en la palabra? Los hermanos, pues, con esto del mal tiempo, tuvieron un poco de temor con respecto a las lluvias y con respecto a las condiciones del tiempo para ellos salir de los respectivos hogares para reunirse a hacer el estudio. Pero esperamos en el Señor que la semana que viene puedan ellos dar el estudio si las condiciones del tiempo así no los permiten. Como pastor, le deseo a usted que esta noche sea placentera, que no haya ningún tipo de problema, que ese mal tiempo pues solamente traiga un poco de agua para pues, por lo menos para nuestras matas, para los riachuelos, acuíferos y los demás, y que no haya ningún tipo de inconvenientes para con nosotros. Siga orando por la iglesia, siga orando por los enfermos. Hay muchos que pasarán por tratamiento, otros van a estar siendo intervenidos quirúrgicamente, como lo es pronto mi hermana Daisy. Oren por nuestra juventud, por nuestros niños, por los matrimonios, y en medio de esta pandemia oremos por seguridad para la iglesia, para los nuestros y para nuestra nación. Oramos y quedamos despedidos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que me das de poder traer este estudio. Señor, siempre danos pasión por aprender. Danos, Señor, buenos recursos de enseñanza. Padre, queremos llegar a lo más profundo del conocimiento divino. Queremos conocerte, Señor. Queremos hablarles a la iglesia de lo que fue el nacimiento y todo lo que involucró, Padre, la propagación del Evangelio.
Padre, cada vez queremos tener más conocimiento de ti y de la obra. Pues danos los recursos necesarios, la sed por la palabra, la capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es cierto y entre lo que es falso. No movernos por las emociones, sino por la verdad. Gracias por el culto del domingo. Gracias, Padre, porque siempre cuidas a nuestra isla. Y en medio de esta pandemia, Señor, te ruego la protección para los nuestros, Señor. Padre, rogamos por los enfermos, rogamos por los matrimonios, rogamos por nuestro país, rogamos por la iglesia. No detengas tu bendición, que el culto del domingo sea otro glorioso. Danos palabras, Señor, de lo alto. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Toda gloria y toda honra es tuya. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, seguimos celebrando el cumpleaños de Carmín. Carmín, muchas felicidades. Déjame ver a quienes tengo por aquí, a ver si yo tengo la oportunidad de abrir una página por aquí, ver quién se está conectando, porque veo que tengo por ahí a Elsa, tengo a Noelia, tengo a Yesenia, tengo a mi amado hermano Edison. Vamos a subir escaleras mañana también. Abneri, saludos, Dios te bendice. Isabelita, un abrazo grande. Elizabeth Colón y José Colón están por ahí también conectados. Tita, Manuel, Crisari y muchos por ahí. A ver quién más tengo. Carmen Martínez, saludos, un abrazo grande para ti. También Mara, la veo conectada, que manda por ahí. Cheo, Gloria. Ay, ¿quién es más por ahí? Denise, está por ahí. Y veo también por ahí la familia Moya Campos, y debe estar Edith también por ahí conectado. Un abrazo. ¿Quién tú dices, Dama? Ah, la hija de doña Carmen está conectada. Carmen Santos también. Manuelitita, Wichi. Nada, un abrazo para todos. Que Dios me les bendiga. Será hasta la próxima. Nos vemos, Tony.